Shalom, Haverim, Bruhim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Tania, Likutei Amarim. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 4. Le recomiendo que repasen esta clase varias veces, porque seguramente muchas preguntas y inquietudes acerca de los mitzvot y cumplir mitzvot podrán responder en esta clase. Cualquier pregunta e inquietud que tengan, no duden de efectuarlo a isachokron.com. En el capítulo número 3 nos explicó Rabbeinu Azaken que cada alma suprema posee 10 facultades, el cual se divide en dos partes: el intelecto, que vimos que son las sefirá de Jochma, Binah y Dat, y los midot, los 7 midot, que son los sefirot Chesed, Gevura, Netzach, Od y Yesod. En el cuarto capítulo explicará que el alma posee 3 poderes auxiliares que le llamaremos vestimentas, que son sus instrumentos de expresión, que son pensamiento, habla y la acción. Es importante entender que hasta el momento hemos estudiado que el alma tiene 5 componentes: 3 internas, 2 externas: Nefesh, Ruach, Neshama, que son la parte interna que tiene el ser humano, y 2 externas, que son Hayá y Yehida. El alma compone internamente de 10 sefirot, como vimos anteriormente, y hoy le vamos a explicar que también compone y su composición tiene 3 poderes auxiliares, que son pensamiento, habla y acción. Ahora bien, vamos a explicar el Rebbe por qué le llamaremos vestimentas. Como la vestimenta del hombre puede ponerse o quitarse. Es decir, en nuestro idioma cotidiano lo entendemos mejor con activar o desactivar. Un poder lo activamos, un poder desactivamos. Cuando el alma utiliza cualquiera de esos 3 poderes, está vestida en él, es decir, está activado este poder. Cuando no lo utiliza, está desvestida en él, es decir, desactivada. También, así como las vestimentas expresan la belleza y importancia de quien las viste, del mismo modo, cuando el alma se viste con estas vestimentas y la utilizan, hay en expresión su intelecto y sus emociones. Además de las 10 facultades, cada alma divina, nos dice el Rebbe, Nefesh Elokit, posee 3 vestimentas. Estas son el pensamiento, el habla y la acción, tal como hayan expresión en los 613 mandamientos de la Torah. Porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren, es decir, cuando utilizamos la acción física, por ejemplo, se pone tefilín o viste tzitzit, que es una acción física, o con su poder del habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su cumplimiento, o sea, las palabras de las personas, está ocupada en el estudio de la Torah, que incluye expresión de los mandamientos. Es decir, el habla es el estudio de la Torah. Por ejemplo, cuando estudiamos el Tratado de Berajot, trata de mandamientos y las leyes de las bendiciones, activamos el poder del habla. O el Tratado de Shabbat trata de los mandamientos y las leyes de la observancia de Shabbat. También tenemos el tercer poder, que es el pensamiento. Comprende todo lo que es capaz de entender en el Pardes de la Torah. La palabra Pardes
cuyo significado literal es huerta, es empleada aquí como acróstico de 4 palabras hebreas: Peshat, Remes, Derash y Sod, que significan respectivamente el sentido simple, el sentido alusivo, el sentido homilético y el sentido esotérico. Los 4 niveles de la interpretación de la Biblia. Cuando utilizamos la acción física, habla y el pensamiento, entonces los 613 órganos de su alma están investidos, es decir, activados, todos en los mandamientos de la Torah. Tal como el cuerpo humano consiste de 248 órganos y 365 vasos sanguíneos correspondientes con los 248 mandamientos positivos de la Torah y sus 365 mandamientos negativos, que en su totalidad nos da 613, el alma comprende similarmente 613 órganos. La contraparte espiritual de los 613 órganos corporales, correspondiente cada uno de ellos a un mandamiento específico. Cuando el alma abraza todos los 613 mandamientos a través de sus 3 vestimentas, pensamiento, habla y acción, entonces todos los 613 órganos del alma están investidos en los 613 mandamientos. Cada órgano del alma con su mandamiento afín. Notes el énfasis del Alter Rebbe en la palabra todo. Todos los preceptos que requieren acción física. Explicar todos los 613 mandamientos. Todo lo que es capaz de entender. Si sus vestimentas no incluyeran a todos los 613 mandamientos, si él omitiera un mandamiento específico, entonces el correspondiente órgano del alma quedaría privado de su vestimenta de mitzvah. De modo que vemos un plano general de qué manera el cumplimiento de todos los mandamientos con el pensamiento, el habla y la acción visten, activan a todo el alma en todos los 613 mandamientos de la Torah. A continuación, el Alter Rebbe seguirá especificando cuáles componentes del alma están investidos a través de qué vestimentas específicas. Específicamente, la Sefira Jochma, Binah y Dahat, Chabad de su alma, está investido en la comprensión de la Torah, que él comprende en los 4 niveles del Pardes de la Torah, hasta el máximo de su capacidad mental y conforme la raíz de su alma en lo alto. La capacidad mental de la persona determina cuánto podrá comprender. La raíz de su alma determina el área en la Torah para la cual tendrá la mayor aptitud. Por ejemplo, aquel cuya alma se relaciona con el nivel de Peshat seguramente comprenderá el significado llano de las palabras de la Torah. Un alma relacionado con el Remes profundizará hasta el extracto del significado implícito subyacente en las palabras, y así sucesivamente. Cuando la persona comprende la Torah hasta el máximo de su capacidad mental, los componentes de Jochma, Binah y Dahat de su alma están investidos en las vestimentas del pensamiento de la Torah, o sea, el pensamiento tal como se relaciona con la Torah. Y las midot, que hemos dicho que son los 10 sefirot, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, que son los atributos
emocionales, a saber, las emociones de temor y amor a Dios, junto con sus ramificaciones y derivados, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra, significando de palabra el estudio de la Torá, que es el equivalente de todos los mandamientos, como aparece en Mishnah PA, capítulo 1, versículo 1. La declaración previa de Alter Rebbe, que al comprender la Torá, la facultad intelectual del alma se inviste en el pensamiento, no precisa de elevación adicional, ya que vemos aquí la similitud entre pensamiento y facultad de intelectual. De más está decir que el intelecto puede comprender la Torá únicamente por vías del pensamiento. Sin embargo, su declaración siguiente, que las midot están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y palabra, requiere más explicación, porque no vemos aquí qué similitud hay entre la acción y la palabra y los midot, que son los atributos emocionales. ¿Qué conexión hay entre la midot de temor y amor y la acción y la palabra? Y aquí nos va a explicar el Rebbe. El asiento de las emociones está en el corazón. ¿Cómo llegan las midot a investirse en acciones que se ejecutan con las manos al ponerse tefilín, por ejemplo? ¿O en la palabra para la que emplea la boca, como el estudio de la Torá? En respuesta a esta pregunta, el Alter Rebbe explicará que la plenitud en el cumplimiento de los mandamientos exige temor y amor a Dios. La persona puede llevar su propio cumplimiento de los mandamientos, la plenitud que se genera mediante la vitalidad y profundidad del sentimiento, únicamente cuando está imbuida de temor y amor al Todopoderoso. Esta afirmación es muy importante entenderlo. Y esto lo explicará a continuación. Porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. De él emanan. Y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple en verdad es aquel que ama el nombre de Dios, desea sinceramente unir a él. No se puede unir verdaderamente a él si no es con el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos. De modo que amor a Dios y el deseo unir a él dictan que observen los mandamientos, porque solo es posible unirse a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, porque estos son los 248 órganos del rey, como dice Tikkun Zohar en Tikkun 30. Dios es rey del universo, para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en otra parte y estudiaremos en capítulo número 23. Tal como cada uno de los órganos del ser humano es un recipiente para el poder particular del alma que se inviste en él, por ejemplo, el ojo es el recipiente para el poder de la vista, el oído para la audición y así sucesivamente. Del mismo modo, cada mandamiento es un recipiente por un aspecto específico de la voluntad de Dios, la voluntad suprema que se inviste en este mandamiento particular. Es muy importante entender este párrafo. Cada mandamiento expresa no solo la voluntad suprema de que se ejecute
un determinado acto, sino también los detalles de su observancia. Así se entiende que al cumplir los mandamientos, la persona logra la unión con Dios, cuya voluntad expresa. De esto resulta, pues, que el amor a Dios se inviste o expresa en el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos de la persona. Es la raíz y fuerza vital de ellos, lo que la conduce a observarlo con totalidad del ser. Pues cuando uno ama a Dios y desea unirse a Él, cumplirá sus mandamientos tal como haría una tarea por un amigo amado, con gozo y celo y con todo su ser. El temor es la raíz de la observancia de los 300 mandamientos prohibitivos, porque Él, la persona temerosa de Dios, temerá rebelarse contra el supremo Rey de los Reyes, el Santo bendito sea, que ordenó en no efectuar tal prohibición. Aquí hablamos de un tipo de temor, ira, que es pajad, miedo. Estaría rebelando contra Dios si actuaría en oposición a su voluntad, de modo que se abstendrá de todo lo que Dios ha prohibido. Hasta este momento, el término temor es tomado en su sentido simple, el miedo ante la severidad del mandamiento divino. A continuación, se verá un nivel más profundo del temor. Un nivel más profundo del temor. El de la persona que se siente avergonzada ante la grandeza de Dios, por lo que no se rebelará contra los siempre examinadores ojos de su gloria, haciendo lo que es malo a sus ojos, a saber, cualquiera de las cosas abominables odiados por Dios, que son los clipot y sitraja, que se nutren, vean importante eso, que se nutren del hombre en abajo y se sostienen de él a través de la violación de los 365 mandamientos prohibitivos. Es decir, cuando hacemos un pecado, una transgresión, alimentamos a los clipot. Cuando la persona transgrede un mandamiento negativo, no hagas, Dios libre, provee a los clipot de fuerza y vitalidad adicionales, puestas que los clipot y la sitraja son entidades que ocultan la divinidad y la santidad, y como tales son despreciados por Dios. El judío se cuida en consecuencia de la transgresión. Se siente vergüenza de transgredir y da la clipot fuerza y vida. Así el temor a Dios se inviste en la observancia de los mandamientos prohibitivos, pues el temor a Dios por parte de la persona le permite sobreponerse a la tentación y abstenerse de pecar. Ahora ya comprendemos perfectamente de qué manera el temor y el amor a Dios están relacionadas con el cumplimiento de los mandamientos. Y de qué manera las midot son la raíz y la fuerza vital en el cumplimiento de los mandamientos, tanto en acción como en palabra. Hasta ahora se ha explicado que el alma divina tiene 3 vestimentas en las cuales se inviste el pensamiento, el habla y la acción de la Torá y los mandamientos. A continuación, el Alter Rebbe proseguirá declarando que a diferencia de las vestimentas físicas, que son menos importantes que quien las viste, las vestimentas del alma divina son más elevadas aún que el alma que las viste. Es
Es muy importante entender este concepto. Así vestir sus vestimentas, o sea, pensar y hablar palabra de la Torah y actuar en el cumplimiento de los mandamientos, eleva el alma a un nivel superior. Pues, dado que la Torah y los mandamientos son una misma cosa con Dios. Cuando el judío se pone las vestimentas de Torah y los mandamientos, también se está uniendo a él. Es muy importante entender este párrafo y que lo asimilen. Aquí está el secreto. Ahora bien, estas tres vestimentas de la Torah y sus vestimentas, aunque se dominan meramente vestimentas de Nefesh, Ruach y Neshama, su calidad, sin embargo, es infinitamente superior y mayor que la de Nefesh, Ruach y Neshama mismas. Porque como lo explica el Zohar, parte 1, página 24a, y parte 2, página 60a, la Torah y el Santo bendito sea son verdaderamente uno. Esto significa, puesto que la Torah es la sabiduría y la voluntad del Santo bendito sea, son uno con su gloria y esencia, ya que Él es el conocedor, el conocimiento, como se explicará antes en nombre de Maimónides. En el capítulo 2 se había explicado en nombre de Maimónides que esos tres aspectos separados y distintos en términos del intelecto humano son en relación con Dios una misma entidad. Dios, todos son divinidad. La Torah, al ser intelecto de Dios, es de ese modo una misma cosa con Dios mismo. Y cuando el judío comprende y se une a ella, está unido con Dios mismo. De esto comprendemos que dado que las vestimentas de pensamiento y habla y de estudio de la Torah y la ejecución activa de los mandamientos están unidas a Dios, son incluso superiores al alma misma. Esto nos genera una quietud, una pregunta. Sin embargo, presenta entonces una pregunta. ¿Cómo puede que cuando la persona comprende la Torah, comprende la sabiduría de Dios y su voluntad, cuando la sabiduría de Dios, al igual que Dios mismo, era infinitamente más allá de la limitada comprensión humana? Esto es lo que Alter Rebbe explicará a continuación. A pesar de que Santo bendito sea, es denominado en Sof el infinito, y su grandeza jamás puede ser sondeada, como aparece en el libro Salmo, capítulo 145, versículo 3. Y ningún pensamiento lo puede aprender en absoluto, como aparece en la introducción a Tikkun Zohar, y así también su voluntad y su sabiduría, como está escrito. No hay indagación posible de su comprensión, como aparece en Isaías, capítulo 40, versículo 28. Y también está escrito, cuando busques comprender a Dios, encontrarás, que aparece en el libro Job, capítulo 11, versículo 7. Y está escrito, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Entonces, ¿cómo puede decir que al entender la Torah, la persona aprende la sabiduría de Dios e incluso a Dios mismo? A ello responderá el Alter Rebbe que Dios comprimió y rebajó su sabiduría, invirtiéndolas en los objetos y términos físicos de la Torah y sus mandamientos, para que sea accesible a la inteligencia humana, a fin de que por su intermedio puede estar unido a Dios. Concepto muy importante. Es respecto a eso, nuestros sabios han dicho, donde encuentra la grandeza el santo bendito sea, ahí encuentra su humildad, que aparece en el Talmud Megillah, página 31a. Es decir,
¿cómo podemos acercarnos a la grandeza de Dios, a Yahás y estar unidos a ella? A través de su humildad, por medio de que Él se rebaja a nuestro nivel. Dios comprimió, es importante entender este concepto, su voluntad y sabiduría en los 613 mandamientos de la Torá y en sus leyes, y la combinación de las letras de las escrituras, Torah, Nevim, Ketuvim, y la exposición de estos versículos que se encuentran en la Gadot y Midrashim de nuestros sabios, sea su memoria bendita. Dios comprimió su voluntad y sabiduría en todos estos, para que cada neshama, o incluso los inferiores al nivel de Ruach y Nefesh, tal como está en el cuerpo humano, puede aprenderlos con su intelecto, y a fin de que pueda cumplirlos, tanto como puede hacerlo en la acción, el habla y el pensamiento, invistiéndose así con sus 10 facultades, todas en estas 3 vestimentas. Por medio del estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos, el Ruach, Nefesh y Neshama se investirán en todos los 10 atributos con sus 3 vestimentas, que son pensamiento, habla y acción. De aquí tenemos que los 3 vestimentas auxiliares del alma, que son pensamiento, habla y acción de la Torah, de los mitzvot, son más sublimes en mucho más que la misma alma, y ellas son impulso motor de la elevación del alma cuando ella se une por medio de ellos con la sabiduría y el deseo de creador Akadosh Baruj Hu, y de esta manera con el mismo creador. Es por eso que la Torah ha sido comparada al agua, como aparece en Talmud Bava Kama, página 17a. Pues tal como el agua desciende de un nivel superior a uno inferior, del mismo modo ha descendido la Torah de su sitio de gloria. Vamos a ver por qué está comparada con agua la Torah y no otro elemento. Vamos a ver que el agua tiene una propiedad única, que la misma propiedad que tiene en su origen es la misma propiedad que tiene en su fin. Mientras que la luz no tiene esta propiedad. La fuente de la luz de su origen no la misma lo que recibimos en su fin. La diferencia entre el descenso del agua y la luz, que el agua que llega a nivel inferior es el mismo agua que abandonó su origen en nivel superior. A diferencia de la luz, por ejemplo, que también viaja desde su origen, pero en cuyo caso no es la fuente misma, el cuerpo lumínico, el que se transmite, sino solo un rayo de él. Y a diferencia del intelecto, que también puede comunicarse de una persona a otra, pero en cuyo caso también no es la fuente misma, la mente del maestro, que se transmite al nivel inferior, al mente del alumno, sino solo la idea, un producto de su fuente. Sin embargo, en el agua, vemos que la misma agua que estaba en el lugar sublime son aquellos que descienden en lugar inferior. Y como alegoría a esto, en comparación al agua, del mismo modo la Torah ha descendido de su sitio de gloria, pero manteniendo la misma propiedad. Es muy importante. En su estado original, la Torah es la voluntad y la sabiduría de Dios, y la Torah es uno y el mismo con Dios, a quien ningún pensamiento puede aprender en este estado y en esta posición. En este plano, la Torah es incomprensible al hombre, tal como Dios mismo es incomprensible. De ahí, la Torah ha viajado descenso por etapas de ocultamiento, etapas tras etapas,
en el Ishtashelut de los mundos, de Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiyah, hasta que se invistió en cuestiones materiales y cosas de este mundo cooperó, que abarcan casi todos los mandamientos de la Torah y sus leyes. Casi todas las mitzvot involucran objetos materiales. Los tzitzit se hacen con lana, los tefilín con cuero. Incluso las mitzvot espirituales involucran objetos materiales en su alajot. Las leyes que rigen su aplicación práctica. Por ejemplo, la mitzvah de amar al prójimo. Si bien una mitzvah de carácter esencialmente espiritual, por cuanto consiste de una emoción amor, exige que la persona asista a su semejante materialmente, económicamente. Estas son expresiones materiales y concretas de una mitzvah espiritual. Y también las combinaciones de las letras físicas escritas con tintas en un libro, a saber, los versículos del libro de la Torah, Nevim y Ketuvim, a fin que cada pensamiento humano pueda aprenderlos, y para que aún el habla y la acción que se encuentra en un nivel inferior al pensamiento puede aprenderlas e investirse en ella. No solamente el pensamiento, sino también el habla y acción, que son niveles por debajo del pensamiento, tengan adición y puedan investirse con el pensamiento y el deseo del Creador en la Torah y Mitzvot, ya que por medio de estudiar la Torah y el cumplimiento de los preceptos da la posibilidad a las tres vestimentas auxiliares, que son pensamiento, habla y acción, adherirse y investirse en el pensamiento y deseo del Creador que se encuentran en sus preceptos. Ahora bien, como la Torah y su mandamiento visten todas las 10 facultades del alma y sus 613 órganos de la cabeza a los pies, el alma está verdaderamente, completamente ligada a Dios en el nexo de la vida, como aparece en el libro Samuel 1, capítulo 25, versículo 29. Y la misma luz de Dios envuelve y la viste de la cabeza a los pies. Así está escrito: Dios es mi roca, en quien me refugio. Salmo capítulo 18, versículo 3. Y naturalmente, solo aquellos que rodea a la persona puede protegerla. Y además está escrito: como con un escudo, la voluntad de Dios lo envuelve, como aparece en el libro Salmos, capítulo 5, versículo 13. Y aludiendo a su voluntad y sabiduría que están investidas en la Torah y sus mandamientos. Vemos entonces que si bien la sabiduría y la voluntad de Dios están más allá del alcance del hombre, se hace accesible porque la Torah está vestida en términos físicos y sus mandamientos se invisten en objetos físicos. Por este motivo se ha dicho: es mejor una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir, como aparece en Mishnah Avot, capítulo 4, versículo 17. Es muy importante entenderlo, y todo lo que estamos explicando el día de hoy nos ayuda a entenderlo. Porque la recompensa en el mundo de venir radica en disfrutar del brillo de la presencia divina. Talmud Berajot 17a. Es el placer que se deriva de la comprensión de la divinidad. Ahora bien, ningún ser creado, ni siquiera un ser espiritual de los planos superiores, como son ángeles o almas, pueden aprender más que un resplandor de la luz divina, por lo que esta recompensa es denominada resplandor de la presencia divina. Se llama resplandor
porque no es más que un remoto fulgor de la luz divina. Pero en cuanto a la esencia y gloria del Santo bendito sea, ningún pensamiento lo puede aprender a él en absoluto. Solo cuando el alma aprende y se inviste en la Torah y sus mitzvot, lo aprende y se inviste en Dios mismo, porque la Torah y el Santo bendito sea son uno mismo. Ahora se comprende entonces la superioridad de la Torah y mitzvot por sobre la vida por venir. En el mundo por venir, el alma capta solo un destello de la divinidad. En este mundo, por medio de Torah y mitzvot, se une a Dios mismo. Es muy importante entender esta herramienta tan poderosa que Dios nos ha entregado, como le he explicado en varias de mis clases. Pues si bien la Torah ha sido investida en cosas materiales inferiores, y son solo estas cosas materiales las que el intelecto del hombre percibe mientras estudia la Torah, y no la esencia de Dios, su voluntad y su sabiduría. Esto es a modo de ilustración, como aquel que abraza al rey. No hay diferencia en cuanto al grado de proximidad y apego al rey si lo abraza cuando el rey está vestido con una prenda o con varias prendas, ya que el cuerpo del rey está dentro de ella. Del mismo modo, cuando el judío abraza la sabiduría de Dios en el estudio de la Torah, el hecho de que su sabiduría está vestida con prendas materiales es irrelevante. Hay otro punto que se comprende de esta analogía. En el estudio de la Torah, el hombre es también abrazado, rodeado y abarcado por la sabiduría de Dios contenida en la Torah, como se explicará más adelante en el capítulo 5. A esto se refería el Alter Rebbe a continuación. Similarmente, cuando el rey abraza a alguien con su brazo, aunque esté vestido con sus prendas, como está escrito, su diestra me abraza en Cantar los Cantares, capítulo 8, versículo 3, que se refiere a la Torah llamándola diestra, porque la Torah fue dada por la mano derecha de Dios, como aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Pues la Torah está relacionada con el atributo de Gesed, bondad, y el agua. Según explica en la Kabbalah, la mano derecha representa tanto a Gesed como el agua. Y como si dijera antes, la Torah fue comparada al agua. Y la mano izquierda representa Gevura, severidad, y al fuego. Cuando el versículo declara que la mano derecha de Dios me abraza, la intención es decir que Dios abraza y rodea al alma a través de la Torah, la mano derecha de Dios. Así, el nexo que el estudio de la Torah crea entre el alma y Dios es doble. El alma abraza a Dios y es abrazada por Dios. En esto, el estudio de la Torah es superior a otras mitzvot, como se analizará en los capítulos siguientes. Javerim, aquí hemos terminado el capítulo muy 4. Le recomiendo que le repasen varias veces. Aquí hay información muy valiosa y muy importante para aquellas personas que quieren ahondar y profundizar en la sabiduría de la Torah. Pero cualquier pregunta que tengan, no duden de escribirlo a sachocoron@mi.com. Que tengan un Shavua Tov.